Les voy a convidar a que abramos la palabra de nuestro Dios en el libro de Jeremías, capítulo 20. Y he de confesar algo que debí confesar hace ya varias semanas, que cuando yo compré esta versión pensé que me iba a acomodar pronto a ella y la verdad es que no me acomodo. No, a la versión esta, de la nueva versión internacional. Entonces, espero que pronto podamos tener la Reina Valera contemporánea entre nosotros. Jeremías capítulo 20, hermanas. Hace 8 días mencionábamos que el 18 no era sin el 19 y el 20 tampoco es sin el 19 de Jeremías. Jeremías capítulo 20, y voy a leer los versículos del 1 al 6 y después del 7 al 12. Dice la palabra del Señor: cuando el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que era el oficial principal de la casa del Señor, oyó lo que Jeremías profetizaba, mandó que lo golpearan al profeta Jeremías y que lo colocaran en el cepo, ubicada en la puerta alta de Benjamín, junto a la casa del Señor. A la mañana siguiente, cuando Pasur liberó a Jeremías del cepo, Jeremías le dijo: el Señor ya no te llama Pasur, sino terror por todas partes, porque así dice el Señor: te voy a convertir en terror para ti mismo y para tus amigos, los cuales caerán bajo la espada de sus enemigos, y tú mismo lo verás. Entregaré a todo Judá en manos del rey de Babilonia, el cual los deportará a Babilonia o los matará a filo de espada. Además pondré en manos de sus enemigos toda la riqueza de esta ciudad, todos sus productos y objetos de valor, todos sus productos y objetos de valor y todos los tesoros de los reyes de Judá, para que los saqueen y se los lleven a Babilonia. Y tú, Pasur, irás al cautiverio de Babilonia junto con toda tu familia. Allí morirás y allí serás enterrado con todos tus amigos, a quienes les profetizabas mentiras. Luego las quejas de Jeremías, del verso 7 en adelante. Me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar violencia, violencia. Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio y una burla. Si digo, no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Escucho a muchos decir con sorna: hay terror por todas partes, y hasta agregan: denúncienlo, vamos a denunciarlo. Aún mis mejores amigos esperan que tropiece. También dice: quizá lo podamos seducir, entonces lo venceremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer, fracasarán y quedarán avergonzados. Eterna será su deshonra, jamás será olvidada. Tú, Señor Todopoderoso, que examinas al justo, que sondeas el corazón y la mente, hazme ver tu venganza sobre ellos, pues a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alábenlo, Él salva a los pobres del poder de los malvados. Luego viene otra parte de la queja o de las quejas de Jeremías. Maldito el día que nací, maldito el día que mi madre me dio a luz, maldito el hombre que alegró a mi padre cuando le dijo: te ha nacido un hijo varón. Que sea tal hombre como las ciudades que el Señor destruyó sin compasión, que oiga gritos en la mañana y alaridos de guerra al mediodía. ¿Por qué Dios no me dejó morir en el seno de mi madre? Así ella habría sido mi tumba y yo jamás habría salido de su vientre. ¿Por qué tuve que salir del vientre solo para problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza? Pregunta Jeremías en este conjunto de quejidos que tiene con respecto a la circunstancia que Dios está permitiendo vivir.
El capítulo 19, si lo leímos entre semana, nos habla con detenimiento del momento definitivo en que Dios se encarga justamente de desatar ahora sí el castigo contra el pueblo de Israel. Y en esta ocasión, en el capítulo 19, se nos narra de nueva cuenta que Dios le pide a Jeremías que ejecute una acción. Vas a ir y vas a comprar una vasija, y vas a juntar a los líderes y vas a hablar con ellos y les vas a anunciar mi juicio. Ya después que anuncies mi juicio, vas a tomar la vasija y la vas a romper delante de todos ellos, y con sorpresa ellos van a preguntar: ¿y por qué la rompes? Pues así como yo estoy destruyendo la vasija, Dios los va a destruir a ustedes. Por eso el capítulo 20 comienza con el modo como reacciona Pasur, porque dice: no puede ser que tú, que fuiste llamado por Dios a darnos la palabra de Dios, nos traigas maldición y nos traigas palabras de castigo. No puede ser. Entonces, ¿qué es la respuesta? La respuesta tiene que ver justamente con esa actitud de Pasur con respecto al profeta. Tiene que ver precisamente con esa actitud de que tú, en lugar de traernos palabra de edificación, nos traes palabra que es incómoda, porque efectivamente la palabra de Dios es incómoda cuando se trata de mi pecado, cuando se trata del juicio de Dios. Las escenas más cercanas a este capítulo tienen que ver con la alfarería, donde Jeremías tuvo que observar y escuchar, y en este caso del capítulo 20 con el rompimiento de la vasija. Y es muy curioso porque ese año fue el año donde justamente Jeremías tuvo que actuar el destrozo, él ser el responsable de azotar en el piso la vasija que Dios le había pedido que comprara. A Jeremías le toca actuar la calamidad a causa de la dureza del corazón del pueblo de Israel. La invitación de Dios es transparente. Así como el alfarero trabaja, yo trabajo. Y si la obra en las manos del alfarero se estropea, el alfarero puede comenzar de nuevo. Dios es el Dios de los nuevos comienzos. El único requisito que tiene Dios es que cada uno de nosotros reconozcamos nuestro pecado, reconozcamos nuestra responsabilidad individual y nuestra responsabilidad generacional, y que seamos capaces de descansar en la capacidad de Dios, que es un Dios que restaura, en la capacidad restauradora de Dios. Dios es duro, Dios es fuerte, Dios es celoso, Dios es perdonador, Dios es implacable, cierto, pero también Dios es misericordioso. Dios conoce nuestra condición humana y sabe cuán duros somos, sabe cuán necios, sabe cuán arrogantes, cuán indiferentes, cuán indiferentes somos a su invitación, a su convocatoria, a su actitud que busca que nosotros nos reconciliemos con Él. Dios le dice a Jeremías: hay dolor en mi corazón, pero también hay mucho amor y hay mucha capacidad para perdonar, para regenerar, para reemprender el propósito original. Dios le ayuda a Jeremías a entender que es juez sobre todo reino y nación, y que no tiene consentidos. El perdón de Dios es promesa permanente para cada uno de nosotros. No importa qué tan grande o qué tan cruda sea nuestra falta, Dios siempre está dispuesto a perdonar. Dios siempre está dispuesto a reconciliar. Dios siempre está dispuesto a comenzar de nuevo. Estaremos en esa frecuencia cada uno de nosotros. Estaremos en esa tesitura de poder acercarnos a Dios, sabiendo que es Dios paciente, misericordioso, restaurador, que vuelve a comenzar las cosas, para poder responder con fe, para poder responder con confianza, sabiendo que Él es capaz de hacer que nuestras vidas se transformen, sabiendo que Él es capaz de librarnos de la fuerza de nuestra naturaleza pecadora, sabiendo que Él puede hacer posible que ajustemos nuestra vida a sus mandatos. Esto es, nosotros seremos tan flexibles y tan sensibles como Jeremías, que nos ajustaremos a lo que Dios nos pide, o seremos tan duros, tan necios, tan tercos como el pueblo de Israel, que a pesar de una y otra convocatoria, se mantuvieron en la actitud de nosotros seguimos como estamos, nosotros estamos bien. Tan es así que el profeta Pasur está tan convencido que Jeremías es un estorbo, que lo manda a golpear
y lo manda poner preso, ¿no es cierto? Además en el punto más visible, para que todo el mundo vea que un tipo que predica la palabra de Dios puede pagar esas consecuencias. Y entonces se trata que cada uno de nosotros no deje de entender que Dios se mueve, que Dios se ha movido a través de la historia, para que cada uno de nosotros conozcamos a Dios como Dios creador, como Dios eterno y como Dios personal, y como dador de la vida y todas las posibilidades que acompañan la vida que Él nos da. Dios está presente en la vida, Dios está presente en la belleza, Dios está presente en la armonía de todo lo que pasa en el cosmos. Dios está presente en la organización, tanto en la parte más diminuta y precaria de la existencia de los microorganismos, como en la parte macro, donde los sistemas, donde las galaxias también expresan el control de Dios. ¿Podremos nosotros pensar a Dios, conocerlo, sentirlo así, sin necesidad de argumentar razonadamente acerca de su existencia? ¿Podremos nosotros entender por qué decidió revelarse a Abraham, por qué decidió revelarse a Isaac, a Jacob, a José, a los 12? ¿Podremos nosotros entender su plan de salvación y por qué de Israel pasó después a tener como elegido a la iglesia? ¿Podremos cada uno de nosotros, en lugar de la ley, en lugar de los mandamientos y en lugar de su santidad, para transformarnos? ¿Podremos entender por qué insiste que nuestra felicidad depende íntegramente de nuestra obediencia? ¿Podremos cada uno de nosotros entender que el peregrinaje de Israel, el ir y venir de Israel, es justamente huella y marca que es de alguna manera ejemplo para nuestra obediencia? El profeta Jeremías fue apartado desde el vientre de su madre. Dios pensó en él como parte de un amplio proyecto, como parte de una tarea extensa, más allá de su tiempo y más allá de su cultura, más allá de su circunstancia material y más allá de la época que le toca compartir con el pueblo de Israel. No es gratuito que los estudiosos le han llamado el profeta llorón. Jeremías desarrolla su ministerio en medio de un clima de rechazo y burla. Y es muy interesante porque el Señor, desde el capítulo 19, le dice al pueblo de Israel: vienen días en que yo los voy a hacer caer a espada ante sus enemigos, en que yo los voy a humillar, en que yo voy a traer sobre esta tierra que ustedes han hollado y han manchado y han blasfemado sobre ella, mucha desolación, mucha rechifla, como dice la versión en Jerusalén. Los voy a poner en aprietos y los voy a dejar pasar por estrechez. Luego entonces le dice el Señor a Jeremías: por favor, una vez que tú hagas esta denuncia del pecado, rompes el jarro, para que ellos entiendan justamente que se trata de que ellos vean en tu ministerio profeta, en tu ministerio hermano, hijo mío, que hay momentos donde justamente tú, siendo fiel a mí, te vas a tener que enfrentar a gente que va a rechazar lo que tú haces, a gente que va a hacer juicios, a gente que, siguiendo su lógica, que es una lógica simple, va a concluir: tú para esto estás aquí y no para esto otro, querido Jeremías. Y es como muy importante que cada uno de nosotros entendamos que la realidad que le toca vivir a Jeremías es una realidad ligada al desarrollo de todo ministerio, que no falta quien acuse, que no falta quien descalifique, que no falta quien ponga el dedo en la llaga. Basta con dejar de ser invisible para que se generen problemas. Jeremías no podía ser invisible, Jeremías no podía esconderse, Jeremías no podía caer en blandito, decimos nosotros coloquialmente. Jeremías tenía que hablar constantemente la palabra de Dios. Jeremías tenía que señalarle a una generación insensible e insensata, sorda y ciega, cuál es el alcance de la palabra de Dios. Una generación que racionaliza, una generación que siempre encuentra argumentos para disculparse, porque siempre hay una razón que explica su proceder, siempre hay un conjunto de factores a los que se puede hacer mención para no hacerse cargo, para no comprometerse con la ruta de la santidad, con la ruta de la obediencia,
con la ruta del crecimiento, con la ruta de la renuncia y con la ruta de la crucifixión del yo. Siempre hay un conjunto de factores a los que se puede hacer mención para no hacerse cargo, para no comprometerse con la ruta de la santidad, de la obediencia, del crecimiento, de la renuncia y de la crucifixión del yo. Por eso encontramos en el pasaje del capítulo 20 estos dos grandes bloques. El sacerdote Pashur mandó que lo azotaran y lo pusieran en el cepo todo un día para ser ejemplo, para ser lección de que tú dirás lo que dirás, Jeremías, pero lo que a mí respecta yo no estoy de acuerdo con tu ministerio, ¿sí? Es lo que hace Pashur con el ministerio de Jeremías. El Señor permite que Jeremías pase por esa doble experiencia, el ser golpeado, el ser azotado y aparte el ser encarcelado, el ser amarrado al cepo, el ser torturado, porque todavía había cosas que aprender. Pashur castiga a Jeremías porque supone que Jeremías es un advenedizo, porque supone que se trata de un ave de mal agüero, porque se trata de un hombre lleno de negatividad. Tú nada más traes anuncio de castigo, Jeremías, no te queremos escuchar. Y es interesante que sea un sacerdote de Dios el que castigue al propio siervo de Dios, al propio profeta de Dios. Y lo sabemos incluso como padres, ¿no? Los mejores golpes, los que más nos duelen, los que más nos lastiman, a veces son de la propia familia, ¿no es cierto? A veces son los propios hijos los que se encargan de decirnos cosas durísimas, ¿no es cierto? Y eso es muy fuerte porque en este caso a Jeremías Dios le permite tener esta experiencia de ser mandado a golpear. Es más, Jeremías, te portas tan mal y el mensaje que tienes es tan fuerte, tan crítico, tan mal pensado que te mereces una golpiza porque no has aprendido a predicar la palabra. La palabra de Dios se tiene que predicar con dulzura, Jeremías. La palabra de Dios se tiene que predicar acariciándole el lomo, la expresión por la palabra, acariciándole el lomo a las personas. Si no, no es palabra de Dios. Dios solamente puede decir palabras dulces. Dios solamente da palmaditas. Y tú no eres ni palabras dulces ni palmaditas. Imagínense, ¿no? Y le mandan golpear y lo mandan sujetar al cepo en una condición de tortura. Y lo tratan como ave de mal agüero, como un hombre lleno de negatividad. Y entonces Jeremías tiene la experiencia y Dios le revela que en ese momento en que es liberado, 24 horas después, él tiene que dar un juicio definitivo para Pashur. Le cambia su nombre y le dice: ahora te llamarás terror por todas partes, ya no serás Pashur. De hoy en adelante vas a convertirte en motivo de terror. Morirán los familiares tuyos, tú mismo, por la espada de sus enemigos, y vas a caer preso en manos del rey de Babilonia. Van a ser llevados cautivos y van a ser muertos. Los van a saquear, esto es, van a ser llevados en cautiverio. Y tú mismo vas a ser cautivo, vas a morir en cautiverio y vas a ser enterrado en esa zona tan lejana. Tengo una amiga judía que en una ocasión me platicó que ella no entendía por qué cuando enterraron a su papá en la sinagoga, el rabino le puso tierra en los ojos, en la condición de los ojos, sacó una bolsita con tierra y le puso en los ojos. Dice: ¿por qué lo hizo? Digo: porque tu papá no fue enterrado en Israel, nada más por eso. Entonces tu papá es enterrado mirando a Israel, tierra de Israel. Ese es el sentido de esa ceremonia en el pueblo judío, en la actualidad, en cualquier parte del mundo. En la sinagoga, cuando entierran a un fiel en la sinagoga, eso es lo que hacen. Toman tierra que trajeron desde Israel a cada parte, a cada rincón del planeta donde hay una comunidad judía, y ya lo están sepultando y le ponen el polvo de Eretz Israel, de la tierra de Israel, precisamente para que vean que no es alguien que muere con maldición. Alguien que es hijo de Dios debe ser enterrado en su tierra, la tierra que Dios le dio. Y ese es justamente el detalle con el que Dios trabaja en el caso específico de Pashur. Le dice: Jeremías, vas a ser llevado cautivo y vas a morir y vas a ser enterrado en Babilonia. Tú que me estás lastimando a mí según tú, porque yo no predico con dulzura y con suavidad, tú que estás denostando mi ministerio, vas a
pagar las consecuencias de esa manera. Y es muy fuerte esto porque es en este nuevo momento cuando Jeremías tiene ocasión de volver a mirar a Dios, de volver a mirar a quien le llamó, de poder dirigirse a Él en tono de reproche. Entonces le dice: Señor, me sedujiste y yo me dejé seducir, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Un pasaje que a veces los hermanos románticos predican como: me sedujiste, Señor, que a todo dar, que finalmente me convenciste de tu llamamiento. Aquí Jeremías está reclamando: eres un abusivo, Dios. Tú abusaste de mí. ¿Y qué crees? Yo me engañé, yo te creí. Yo pensé que efectivamente obedecerte, hacerme cargo del ministerio que tú pusiste en mis manos, significaba dulzura y significaba paz, tranquilidad, significaba un romance para mí. Y no, eres un abusivo. Yo me dejé seducir. Todos los días se me ofende, todos los días todo el mundo se burla de mí. Tu palabra es para mí motivo de afrenta y escarnio. Vea nada más. Esto es muy importante porque no hay siervo de Dios que no haya pasado por experiencias de esta naturaleza. Es muy importante subrayarlo. Yo estaba recordando testimonios de varios colegas, hermanos pastores que han pasado por momentos de ese tipo. Hermanos que han dado su vida, hermanos que han pasado años, hermanos que han tenido tiempo de dedicación a sus congregaciones, que han hecho obra incluso fundando agencias misioneras, y han venido nuevas generaciones y los han corrido, y han venido nuevas generaciones y los han acusado, y los han calumniado, y han dicho: es que el hermano fulano está aquí porque hizo maniobras de este tipo, de ese otro tipo, hizo aquí, hizo allá. Y eso es muy importante porque cuando un siervo de Dios es acusado de esa manera, tiene que tener presente que no es el primero, número uno. Número dos, que si bien es cierto que la palabra de Dios puede llegar a ser para mí motivo de afrenta y escarnio, esto es, la gente puede llegar a decirme: pero yo no te pago para que me regañes, yo no te pago, porque hay gente que lo dice. Hay hermanos que se acercan: pastor, es que a usted no le pagamos, porque hay gente que lo dice, a mí me lo han dicho: no le pagamos para que usted predique como predica. Es que usted no predica, usted golpea. No es cierto. O sea, tengo mi personalidad difícil, sí, pero no es cierto que eso es lo que Dios me pide cuando predico. Pero es muy importante que uno lo tenga presente, ni es el primero ni es el último. Esto es, el propio Jeremías cuando habla con el Señor le dice: yo me había propuesto no pensar más en ti, ni amar, ni hablar más en tu nombre, pero en mi corazón se prendía un fuego ardiente que me calaba hasta los huesos, dice la Biblia de Jerusalén. Pablo diría: yo predico el Evangelio porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no lo predico, ¿sí? Yo lo predico y no lo predico ni por competencia ni por ganarme méritos de ninguna índole. Lo predico porque me es impuesta necesidad. Y por eso es muy interesante, porque Jeremías tiene que reconocer, tiene un reproche para Dios, pero también tiene una confesión. Traté de olvidarme de ti, Señor. Traté de no hacerme cargo de tu palabra. Traté de decir: no quiero más ese ministerio. Si a eso me llamaste, ¿para qué me llamaste? Para que yo todo el tiempo esté llorando, para que yo todo el tiempo esté lleno de amargor diciendo: pero no se supone, Señor, que son tus hijos, no se supone, Señor, que ellos me invitaron, no se supone, Señor, que ellos me llamaron, no se supone, Señor, que ellos están al pendiente de mi ministerio, ¿sí? ¿Y qué crees? Ya no quiero trabajar. Bueno, el Señor deja que Jeremías tenga ese reproche, pero el mismo Señor se encarga de hacer posible que aquello que antes ha formado parte de la experiencia clara de Jeremías sea lo que empiece a hervir en su interior, empiece a bullir de su interior, para que él mismo reconozca: quise negar todo eso, pero no pude. Traté, pero no pude. Traté de olvidarme. Hecho es, Señor, muchos murmuran, y yo dije: yo no quiero más que oír todo lo que la gente piensa de mi ministerio. Por eso le dice: tú, Señor, estás conmigo como un poderoso guerrero. Tú, Señor, haz que ellos tropiecen. Tú, Señor, haz que caigan avergonzados. Tú, Señor, haz que no logren vencerme. Tú, Señor, te encargarás de que no logren triunfar. Porque efectivamente hay hermanos que piensan que la tarea es que usted debe decir esto y lo otro y lo demás allá. Y le venden a uno: léase por favor quién se ha robado mi queso. Ahí hay palabras motivadoras.
Y usted debe ser un pastor motivador. Imagínense, ¿no? Yo tuve un hermano diácono que así me decía: usted tiene que ser motivador, hermano. Para eso está la literatura motivacional, hermano. La palabra de Dios no es literatura motivacional. Así que no espere que yo le diga cómo dirigir su empresa. No espere que yo le diga cómo llevar sus relaciones humanas. Si usted no abre la palabra de Dios, no va a descubrir cuál es el secreto. Pero hay hermanos que... Por eso Jeremías le dice: Señor, tú eres quien pone a prueba a los justos. Tú eres quien examina el corazón y tú eres quien examina los pensamientos. Y sabes que aunque te estoy diciendo que eres un abusivo y que me sedujiste, sabes también que no pude realmente resistir al poder, al impacto y al alcance de tu palabra en mi interior, que terminó por convencerme de que no debo abandonar la tarea, de que no debo abandonar el ejercicio que tú me pides que yo cumpla con tu pueblo. Así sea la palabra más dura que tenga que dar, no pude resistirme, Señor. No pude acallar la voz de tu Espíritu Santo trabajando en mi corazón diciéndome: tienes que hacerlo. Yo no te llamé para que fueras popular. Yo no te llamé para que la gente te aplaudiera. Yo no te llamé para que tú sintieras que cada vez que te hacen un comentario crítico te rechazan. Si así te sientes, es tu problema. Es un problema de tu personalidad, es un problema de tu carácter, no es un problema mío. Pero deja que mi palabra bulla en ti, vas a ver que cuando mi palabra bulla en ti, como dice la palabra, vas a sentir como desde adentro hay un fuego que se enciende, y desde adentro, por la misma palabra que está sembrada en ti, vas a tener que volver a emprender la tarea. Me acuerdo mucho cuando platicaba hace algún tiempo con nuestro hermano Sergio Ulloa, que él, por razones de historia y de recorrido, tiene un vínculo más o menos histórico con el hermano Uriegas, el hermano Ernesto, arquitecto, y su papá, el papá también pastor del hermano arquitecto Ernesto Uriegas. Y me platicaba Sergio: imagínate que estuvimos en un culto estando presente el hermano. Como ya era un anciano, el arquitecto, que era el pastor joven, entre comillas, 50, 60 años, cuando esto pasó, le pedía a papá que papá se quedara sentado. Papá, no, tú ya no prediques, yo predico. Y se pasó un domingo que el hermano arquitecto le pidió a papá: papá, hoy predicas tú. Y el viejito me dice Sergio, se para todo lleno de júbilo, todo lleno de fuego del Señor, y predica con un ahínco y con un fervor únicos. El hijo nunca predicó como su papá. Y no lo digo denostando a nadie, ¿no? Cada quien tiene un ministerio, cada quien tiene una tarea. Los años que él pidió que papá reposara fueron años que esa llama estuvo ardiendo, hasta que le dan oportunidad al anciano, ya un hombre de casi 90 años, de volver a predicar, y predica con todo el corazón, con toda la convicción, porque cuando uno tiene la palabra del Señor, no hay nada que lo apague a uno, no hay nada que le diga a uno: ya quédate callado, renuncia. Esta es la tarea de Jeremías. Jeremías, después leímos, va a decir: Señor, qué triste mi condición, qué triste haber nacido y qué triste haber tenido esta experiencia humana. Pero ¿qué crees? Para eso te llamé, justamente, para eso te escogí, para que tú tuvieras la posibilidad de vivir esta experiencia, este recorrido, y teniéndolo para que pudieras dar testimonio a todo siervo de Dios, a todo siervo de la palabra, que tienes que aguantar, tienes que resistir y tienes que dejar que Dios sea el que se encargue de que tú hagas la tarea que Dios te llamó que hicieras. Que el Señor nos bendiga.